3 Atlas ha regresado de detrás del Sol después de dar justo la vuelta por su punto más cercano. Y justo en ese momento empezó a comportarse de una forma que ha dejado a los científicos tanto emocionados como confundidos. Se iluminó dramáticamente y se tornó más azul de lo esperado. Ahora, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA ha confirmado que está mostrando signos de aceleración no gravitacional, un empujón sutil pero medible que no puede explicarse solo por la gravedad. Si lo recuerdas, Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás detectado, mostró un comportamiento similar, lo cual inició el debate sobre si estos visitantes podrían ser artificiales. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? ¿Y qué nos dice la data cuando dejamos de lado el sensacionalismo y los titulares para clics? Vamos a descubrirlo. Hace unos días, justo antes de su acercamiento más próximo al Sol el 29 de octubre de 2025, los científicos notaron algo extraordinario. 3 Atlas se iluminó muchísimo más de lo que normalmente lo hace un cometa común, y hubo indicios de que incluso podría haber estado cambiando de color. En ese momento, el lado opuesto del Sol estaba explotando con enormes llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. 3 Atlas pasó justo por ese ambiente tormentoso. Y aunque esas llamaradas no parecieron desviarlo de su curso, sin duda nos dieron mucho material para analizar. La verdadera sorpresa no vino de la actividad solar, sino de su recorrido. Después del perihelio, cuando el JPL recalculó su órbita, los datos ya no encajaban perfectamente bajo el modelo de solo gravedad. Así que el equipo dirigido por el ingeniero de navegación de la NASA, David Farnocchia, añadió 2 parámetros nuevos al modelo, A1 y A2. Si nunca habías oído de esos antes, son términos estándar que se usan para describir aceleraciones persistentes muy pequeñas que actúan sobre cometas o asteroides debido a efectos no gravitacionales. Cosas como chorros de gas que salen de la superficie o, en casos extremadamente raros, otras fuerzas desconocidas. Y en el caso de 3 Atlas, ambos términos ya eran distintos de cero. Según el ajuste más reciente de Farnocchia, el objeto experimentó un pequeño empujón de unos cientos de kilómetros al día al cuadrado, alejándose del Sol, y un segundo empujón más débil hacia un costado a lo largo de su órbita. Eso quizás suena enorme, pero en términos cósmicos es minúsculo, detectable solo mediante ajustes precisos de su órbita. Aún así, ese pequeño cambio significa que algo lo está empujando. Ahora bien, la explicación más obvia es la expulsión de gas, algo que ocurre cuando la luz del Sol calienta la superficie helada de un cometa. Es un proceso normal y bien entendido. La mayoría de los cometas activos muestran cierto nivel de aceleración no gravitacional debido a esto. Entonces, ¿por qué tanto escándalo por 3 Atlas? Porque de la magnitud con que se iluminó, lo rápido que lo hizo y el color que adoptó mientras lo hacía. Poco después de la actualización del JPL, un nuevo análisis del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, destacó el curioso caso de aceleración no gravitacional en 3 Atlas. Loeb plantea una pregunta sencilla. ¿Qué significa esto físicamente? Si la aceleración proviniera de expulsión natural de gas, entonces por conservación del momento el objeto estaría perdiendo masa para generar ese empujón y podemos estimar cuánto. Asumiendo una velocidad de eyección típica de unos cientos de metros por segundo, Loeb calcula que 3 Atlas tendría una vida media de aproximadamente 6 meses. Eso es una gran cantidad de material, suficiente para producir un vasto resplandor de gas y polvo que debería ser claramente visible para naves espaciales y telescopios a lo largo de noviembre y diciembre. La nave JUICE, que por coincidencia está en una posición favorable este mes, probablemente sería la primera en detectar esa pluma a principios de noviembre. Y más adelante, el 19 de diciembre, cuando 3 Atlas haga su acercamiento más cercano a la Tierra, alrededor de 269 millones de kilómetros, cientos de telescopios en tierra junto con el Hubble y el James Webb tendrán su oportunidad de observarlo. Si lo ven desprender masa como se predice, eso apoyaría fuertemente la explicación de expulsión natural. Si no lo hacen, entonces algo más debe estar conduciendo ese movimiento. Aquí está el porqué. Un equipo de investigadores recientemente analizó imágenes de 3 Atlas tomadas en septiembre y octubre por los observatorios TEREOA y WES-19. Los datos mostraron que su brillo aumentaba muchísimo más rápido de lo normal, aproximadamente 7 veces más empinado con respecto a la distancia al Sol que lo que aumentaría un cometa típico. Al mismo tiempo, los observadores notaron que 3 Atlas parecía más azul que el Sol en imágenes captadas por coronógrafos solares, y eso es realmente inesperado. La mayoría de los cometas tienden a verse amarillentos o rojizos porque la luz del Sol se dispersa sobre los granos de polvo en la coma en vez de aportar color nuevo.
Ese tono azul persistente típicamente señala emisiones de gas brillante, no solo reflejo de polvo. Entonces la pregunta ahora se vuelve, ¿qué proceso podría hacer que un objeto interestelar se vea más azul que nuestra estrella? Loeb sugiere dos posibilidades. La primera es puramente natural. Quizá estamos viendo emisiones de monóxido de carbono ionizado que se sabe que brilla en azul bajo la radiación ultravioleta solar. La segunda, más especulativa, es tecnológica, que el objeto podría contener algún tipo de fuente de energía interna o motor que produce calor o luz propia. No está afirmando que eso sea lo que es, solo que los datos no deberían descartarse solo porque nos incomodan. Pero no nos adelantemos con los titulares de motor alienígena, antes de analizar lo que realmente sabemos. Sí, los datos del JPL muestran una aceleración no gravitacional medible. Es pequeña, pero está ahí, y el análisis de Farnocchia indica que no es un error de medición. Sin embargo, la desviación total causada por esa aceleración es ínfima. Incluso si ese empujón continuara durante un mes entero, 13 Atlas solo se desviaría ligeramente, apenas decenas de miles de kilómetros de su trayectoria, no millones. Eso está lejos de acercarlo a cualquier planeta, incluida la Tierra. Siguen la misma trayectoria general, rumbo a la órbita de Júpiter y más allá. No hay riesgo de impacto, no hay maniobras evasivas, no está virando hacia la Tierra. Así que sí, aunque ha estado lleno de sorpresas desde su descubrimiento, 13 Atlas se está comportando como un cometa, solo que un poco diferente de los que hemos visto antes. Y para quienes aún están escépticos, bueno, las próximas semanas nos dirán mucho. Si está desprendiendo masa como se predice, veremos esa historia desarrollarse en tiempo real. Si no lo hace, entonces tendremos un verdadero rompecabezas cósmico en las manos. Mientras tanto, ha surgido algo aún más dramático. El cometa interestelar 13 Atlas ha sido fotografiado lanzando un chorro de gas y polvo directamente hacia el Sol. Una imagen compuesta tomada con el telescopio gemelo de 2 metros en el observatorio TAI capturó 159 exposiciones de 50 segundos cada una, revelando un flujo en forma de abanico que brota del núcleo en dirección al Sol. El chorro parece extenderse hasta alrededor de 10.000 kilómetros desde la superficie del cometa. En otras palabras, se comporta exactamente como debería un cometa bajo condiciones extremas. Y sin embargo, a principios de esta semana, la Red Internacional de Advertencia de Asteroides respaldada por la NASA, JWN, lanzó una sonda de defensa de emergencia después de que 13 Atlas exhibiera un comportamiento inusual. Sí, y aún, operando bajo la United Nations Office for Outer Space Affairs, ha puesto en marcha una campaña global de observación para rastrear 13 Atlas y probar el marco de respuesta mundial. Esto marca la primera campaña observacional respaldada por la ONU para un objeto interestelar. La agencia enfatizó que esta campaña debe verse como una práctica para posibles amenazas futuras. En ese espíritu, 2 de las naves más avanzadas jamás lanzadas, Hera y Europa Clipper, ya están alineadas para un viaje extraordinario. Según modelados recientes, ambas naves estarán en posiciones que podrían permitirles volar a través o muy cerca de la cola de iones de 13 Atlas mientras se dirige al Sol. Hera tiene una ventana entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, y Europa Clipper entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Si alguna nave logra muestrear esa cola, midiendo partículas cargadas, distorsiones magnéticas o iones pesados que normalmente no se ven en cometas del sistema solar, será la primera vez que la humanidad intercepta material de un objeto nacido alrededor de otra estrella. La European Space Agency también ha confirmado que su nave Jupiter-Icky Mons Explorer, JUICE, se prepara para apuntar sus instrumentos al cometa interestelar 13 Atlas. La sonda lo observará entre el 2 y el 25 de noviembre, justo cuando alcanza su fase más activa. Sin embargo, JUICE está usando su gran antena de alta ganancia como un escudo protector térmico, lo que significa que los datos solo pueden transmitirse a la Tierra mediante una antena secundaria más pequeña. Como resultado, no veremos los hallazgos de estas observaciones hasta principios de 2026. Mientras tanto, Avi Loeb ha sugerido que la comunidad internacional permanezca alerta y desarrolle planes de contingencia en caso de que 13 Atlas resulte ser un llamado evento cisne negro, una ocurrencia rara de alto impacto que es casi imposible de predecir, pero que parece obvia en retrospectiva. En la opinión de Loeb, el cometa podría parecer natural al principio, pero potencialmente esconder algo inesperado, una especie de escenario caballo de Troya que desafía nuestras suposiciones sobre lo que estamos viendo realmente. Lo más desconcertante de este objeto, explica Loeb,
es que su trayectoria yace en el plano de los planetas y se acerca bastante a Marte, Venus y Júpiter. Eso sugiere que quizá tiene algún propósito. Ahora bien, eso no necesariamente significa que el objeto en sí vaya a desviarse de su curso. También podría liberar objetos más pequeños que usarán esta maniobra cerca del Sol. Solo necesitamos monitorear y ver si hay alguna actividad inusual, ya sea alrededor del objeto o que se dirija hacia los planetas. Estamos vigilando el cielo con orbitadores alrededor de Marte y con los 3 observatorios del proyecto Galileo alrededor de la Tierra. Le pedí a mi equipo de investigación que revisara cualquier actividad inusual. Ayer, la Red Global de Advertencia de Asteroides anunció que establecerá una campaña para coordinar observaciones desde todo el mundo, recopilando la mayor cantidad de datos posibles sobre el movimiento de este objeto. Porque cuando se acerque al Sol, justo dentro de una semana, el 29 de octubre, alcanzará una distancia de unos 203 millones de kilómetros. Ese es el mejor punto para que, si usara un motor, pudiera realizar una maniobra ya sea para ganar energía cinética, o para frenarse y quizá incluso liberar minisondas hacia los planetas si resulta tecnológico en naturaleza. Así que queremos saber lo más posible sobre su futura trayectoria y la naturaleza del material que está saliendo de él. Eso es la belleza de hacer ciencia. Cada vez que vemos, encontramos algo nuevo, algo que no encaja del todo en el libro de reglas. ¿No es fascinante que cada cometa interestelar que hemos descubierto haya desafiado lo que los científicos esperaban? ¿Qué opinan ustedes? Comenten abajo para hacerme saber. Si les gusta nuestro contenido, consideren hacerse miembros del canal. Nos ayuda a mantener el café fluyendo mientras hacemos más videos. Y no olviden suscribirse a Territory, porque este es su espacio.